Feliz sábado a todos, queridos hermanos. Durante estos días atrás, hemos estado 10 días teniendo los 10 días de oración. No sé si alguno lo recuerda. ¿Hay alguno que lo recuerda o se lo ha olvidado? ¿Lo recordamos? ¿Sí? Y muchos hemos estado conectados por Zoom a las 6:30 de la mañana, un poquito antes, con la intención de poder orar juntos, con el propósito de comenzar el nuevo año pues orando entre nosotros. Y bueno, pues habían bastantes conexiones, gracias a Dios. Yo en algunas de las veces conté más de 600 personas conectadas. Es algo extraordinario. Y entiendo que otras no pudieron. Y pues bueno, pues estuvieron escuchando los podcasts y también nos acompañaron en oración, quizás a otras horas, en otra franja horaria. Pero lo importante es que todos pudiésemos dedicar un espacio a la oración, que podamos hacerlo de alguna forma, de una forma más intensa, a como a lo mejor lo venimos haciendo. Porque en la oración nosotros sabemos que hay poder, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Hay poder en la oración? Y los que creemos que hay poder en la oración, pues lo que tenemos que hacer es orar. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder, ¿verdad? Entonces es bueno que nosotros podamos unirnos en oración. Y durante estos 10 días hemos estado de alguna forma analizando algunas partes del Padre Nuestro. ¿Alguno recuerda el Padre Nuestro? ¿Sí lo recordamos? A ver, ¿cómo empieza? Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea, venga a nosotros, hágase, así en el cielo como en la tierra. Danos y perdona como nosotros a los que nos ofenden. Bueno, pues durante estos 10 días de oración hemos estado analizando esos versículos. Y para esta última parte nos quedan los últimos versículos del Padre Nuestro, que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿verdad? Dice el texto bíblico. Bueno, pues ese es el versículo que la revista de los 10 días nos sugiere para el tema de esta mañana. Y bueno, pues la verdad es que pienso que la oración es el elemento, el vehículo que Dios nos ha regalado, nos ha otorgado para que podamos comunicarnos con el cielo, ¿verdad? Y de hecho Jesús nos da la oración modelo y se la da a sus discípulos para que ellos aprendan cómo deben de orar. Y en la oración modelo vemos partes que son importantes, son elementos importantes a tener en cuenta en nuestras propias oraciones, que muchas veces las pasamos por alto. Y está bien que nosotros tengamos nuestra propia oración, nuestra propia experiencia con el Señor, pero la oración modelo está puesta por algo, ¿verdad que sí? Y de ella podemos aprender muchas cosas. ¿Sabéis? Yo pienso que es importante dedicar tiempo a estar con Jesús. Yo sé que muchos de vosotros recordáis a dos hermanas que son muy famosas en la Escritura. Marta y María, ¿verdad? Y eran amigas de Jesús. Pero sin embargo, podemos decir que la motivación de cada una era distinta. A Marta le gustaba mucho hacer, pero a María le gustaba estar. Y esto es importante porque en el estar es donde nosotros podemos tener una mejor relación con el Señor. ¿Es importante hacer? Claro que sí. ¿Cuántas cosas hacemos en la iglesia? Muchas, ¿verdad? Los departamentos tienen actividades, todos los que podemos trabajamos por la iglesia, hacemos muchas cosas por la iglesia. Pero ¿cuántas cosas, verdad, hacemos para Dios y a veces nos olvidamos de Dios mismo? Trabajamos para la obra de Dios, pero nos olvidamos del Dios de la obra. Y a veces es importante que dediquemos tiempo simplemente a estar con Jesús. Y esos momentos tienen que ser momentos diarios y momentos de calidad, donde no haya prisa, donde podamos de alguna forma hablar con el Señor y dedicar tiempo a la oración. Por eso creo que es importante que nosotros aprendamos siempre de lo que está escrito y podamos buscar esos momentos de oración con esa oración modelo que el Señor nos ha dejado. Bueno, el versículo que acabamos de leer, no nos metas en tentación,
más líbranos del mal. Yo la última parte la he querido modificar un poquito y he dicho más cúranos del mal. También queda bonito, ¿no? Que el Señor nos pueda curar de lo malo, de todo lo malo que hay en nosotros. Pero esta parte muchos han dicho, oye, ¿cómo puede ser que Jesús diga en su oración modelo, no nos metas en tentación? ¿Acaso Dios nos provoca, nos tienta? ¿Acaso Dios nos mete en tentación? Parece que hay como una incongruencia, ¿no? No nos metas en tentación, pero a la vez líbranos del mal. Porque la tentación a veces viene fuerte, ¿verdad? A veces la tentación es irresistible y depende de cada uno de nosotros. Pero fijaros que Santiago, si tenéis la Biblia a mano, Santiago, en el capítulo 1, les llega a decir algo interesante, son los versículos que conocemos. A partir del versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dios no puede ser tentado, ni Dios tienta a nadie, porque eso pertenece ¿a quién? A Satanás, al enemigo. Por lo tanto, el apóstol Santiago nos está diciendo que cuando nosotros somos tentados o estamos siendo tentados, dice que es algo que se produce por nuestras propias pasiones, por aquellas cosas que nos gustan. ¿Habéis sido alguna vez tentado? Pregunto, ¿alguien ha sido tentado con el tabaco? ¿O con el alcohol? ¿O tentado con otro tipo de cosas que no son buenas para nosotros? ¿Sabéis? Hay cosas que para nosotros no son una tentación. A mí, por ejemplo, yo fui fumador antes de conocer la iglesia, hace muchos años. Tendría 19 años cuando conocí la iglesia y empecé a fumar desde los 15, me parece que fue. Tuve 3 años, 4 años ahí, hasta que conocí la iglesia. Bueno, para mí hoy en día el tabaco no es una tentación, es algo superado. Y, ¿sabéis? Hay cosas que realmente para nosotros no son tentación, pero para otros sí lo son. Y lo que para mí es una tentación, para otro no lo es, y lo que para el otro no es una tentación, para mí sí lo es, porque depende de las pasiones que haya en cada uno de nosotros, pero todos tenemos pasiones. ¿Habéis sido tentados muchas veces a hablar cuando tendríais que callar? A veces el diablo está, habla, dilo. Y basta que digamos la palabra, ¿verdad?, para que ya se forme un problema. Haya una pelea, una discusión en una pareja, entre 2 amigos, 2 amigas, 2 hermanos de la iglesia. A veces, ¿verdad?, sufrimos la tentación y sale nuestra pasión, ¿verdad? Bueno, hay algunos teólogos que traducen este versículo de distinta manera. ¿Sabéis, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén tiene una traducción que dice, no nos dejes caer en la tentación? ¿Os gusta más esa traducción? Pues sabéis que muchas veces las palabras tienen diferentes sentidos, ¿verdad? Hay diferentes definiciones con una misma palabra y puede haber una traducción distinta, ¿no? Pero de alguna forma el texto bíblico, cuando uno lo traduce, hay autores que dicen que una traducción, digamos, más fiel sería, no nos dejes ir, o no nos abandones allí en la tentación. No nos dejes ir hacia la tentación. Haz algo, Señor, para evitar que seamos tentados. Yo recuerdo el caso de una persona. Esto ha ocurrido en la vida real. Incluso lo llegué a ver en una película. Llegué a ver esta situación.
Y resulta que un matrimonio de bien, tenían buen trabajo, tanto la esposa como el esposo. Y el esposo pues trabajaba en una oficina y llegó un momento en que pues tenía mucho contacto con una de las secretarias de la oficina. Y entonces pues surgió la tentación. Y entonces quedaron en verse los dos en un hotel. Pero el espíritu tocaba la conciencia. Y el hombre estaba tratando de vencer esa tentación. Pero finalmente quedaron en verse en un hotel. Y él cogió el coche y cuando se dirigía hacia el hotel tuvo un accidente de tráfico. Y eso, dice esta persona, eso me hizo reflexionar, volver en sí, y con eso arreglé la situación de mi matrimonio. Evité que mi matrimonio se rompiese. De alguna forma eso es lo que el texto puede venir a decir: Señor, haz lo que sea para evitar que yo caiga en la tentación. No dejes que el pecado tome posesión de mí, porque si no puede, ¿verdad?, traer consecuencias mayores. Y de alguna forma nosotros podemos encontrar en la oración poder para vencer la tentación. Jesús nos muestra esa oración modelo. ¿Cuántas veces nosotros oramos o pedimos en nuestras oraciones: Señor, ayúdame a vencer las tentaciones del día de hoy? A veces no nos acordamos de esas cosas. Pero ¿cuántas tentaciones tenemos cuando vamos a nuestros trabajos, a nuestras obligaciones? A veces surgen muchas, ¿verdad? ¿Recordáis lo que le decía el Señor a Caín en el capítulo 4 de Génesis? ¿El pecado dónde está? Dice: está a la puerta, está al acecho. Basta con que le abras para que él entre. Pero Caín no escuchó eso del Señor. Y la tentación se posesionó de él y mató a su hermano Abel. Por eso es importante que nosotros podamos pedirle al Señor que nos ayude en la tentación, que Él pueda estar con nosotros, que impida que podamos llegar a aquel sitio, a aquel lugar donde vamos a caer. La Biblia de alguna forma nos dice que nosotros, Apocalipsis capítulo 3, 17, somos personas desgraciadas, miserables, pobres, ciegos, desnudos. ¿Qué somos nosotros sin el poder de Dios? No somos nada. ¿A dónde podemos llegar nosotros sin el poder de Dios? ¿Sabéis a dónde podemos llegar? Solamente a la muerte y a la muerte eterna. Necesitamos constantemente del poder de Dios para el día a día. Si tú no me acompañas, ¿verdad?, dice Moisés, no nos saques de este lugar. Tu presencia tiene que ir con nosotros. Qué bonito sería que nosotros pudiésemos orar así. Señor, si cuando yo salgo de casa tu presencia no va conmigo, no permitas que salga de casa. Porque si no, si estamos sin la presencia de Dios en nuestra vida, vamos a caer. El diablo se va a aprovechar. Y Pablo lo dice bien claro: el que crea estar firme, mire que no caiga. A veces uno puede decir: bueno, yo llevo muchos años en la iglesia, no tengo problemas, pero sabéis, en un momento de debilidad, en un momento en el que estamos en declive, el diablo se aprovecha y ahí nos atrapa. Y ahí el pecado se consuma. Y evidentemente hay pecados que son realmente trágicos para nosotros. El Nahuay, en el Conflicto de los Siglos, dice: los que viven más cerca de Jesús son también los que mejor ven la fragilidad y la culpabilidad de la humanidad, y su sola esperanza se cifra en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Cuando nosotros estamos con Jesús nos vamos a dar cuenta de nuestra fragilidad. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, el Señor nos va a decir: cuidado, aquí eres débil, mira tus faltas, tus defectos, mira tu carácter. Solo en la presencia de Jesús, dice ella, es donde nosotros podemos ver realmente nuestra culpabilidad y nuestra fragilidad. En la presencia de Dios. Proverbios 17:3.
Ahí nos dice que David oró al Señor y le dijo, Señor, examíname y pruébame, purifica mi conciencia y mi corazón. ¿Cuántas veces nuestra conciencia está corrompida por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas decisiones? ¿Podemos decir que a veces hay mala conciencia en nosotros? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y nos limpie de esa mala conciencia. En el camino a Cristo hay una cita también muy bonita del Espíritu Profecía que dice: una percepción de nuestra pecaminosidad nos impulsa hacia aquel que puede perdonarnos, y cuando comprometiendo nuestro desamparo nos esforzamos por seguir a Cristo, Él se lo revelará con poder. Cristo se puede revelar a nosotros con poder cuando nosotros percibimos nuestra pecaminosidad. Si yo os pregunto en esta mañana, ¿somos pecadores? ¿Qué me vais a responder? Pero si yo os pregunto, y no quiero que lo digáis, ¿cuáles son vuestros pecados? Muchos, pero hay que enumerarlos. Hay que pensar. ¿No os dais cuenta que muchas veces nuestra conciencia nos traiciona? Decimos, sí, Señor, soy un pecador. Vale, sí, pero ¿en qué estás pecando? Ay, pues, espérate. Claro, nos ponemos a pensar y como no tenemos una percepción de nuestra pecaminosidad, no somos capaces de enumerar nuestros pecados. No somos capaces de clasificar nuestros pecados. Y entonces no vivimos una vida poderosa en Cristo Jesús, dice el Nahuel. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Dónde el diablo me tienta? ¿Dónde cedo? Es bueno reflexionar sobre eso. Es más, es necesario. Porque si no, se va a cumplir en nosotros la profecía de la iglesia de la Odisea. Soy rico, conozco la palabra de Dios, voy todos los sábados a la iglesia, doy ofrenda, doy diezmo, de nada tengo necesidad. ¿Y qué nos dice el Señor? Realmente eres un pobre, un desgraciado, estás desnudo. Porque hemos perdido nuestra percepción del pecado, de lo que es pecado, de lo que daña mi vida y daña mi alma. Por eso es importante reflexionar y hacer examen de conciencia. La oración modelo nos invita a eso. Perdona nuestros pecados. ¿Qué pecados? Dile al Señor cuáles son. Confiésalos. Porque eso, de alguna forma, nos va a ayudar en nuestra vida espiritual y personal. Hay una cita del Espíritu Profecía también que no tiene desperdicio. Y dice lo siguiente, está en el Deseado de todas las gentes, página 630. Dice, el profesar la religión coloca a los hombres en la iglesia, pero el carácter y la conducta demuestra si están unidos a Cristo. Una cita preciosa. El profesar la religión nos coloca en la iglesia. Somos adventistas del séptimo día, aquí, en la iglesia. Pero dice ella, pero el carácter y la conducta. ¿Cuál es nuestro carácter? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cómo es nuestra conducta? Porque eso es lo que realmente demuestra si estamos unidos a Cristo. Una cita para reflexionar, no tiene desperdicio. Para hacer examen de conciencia y decir, oye, ¿dónde estoy yo, Señor? Hay otra también del Deseado de todas las gentes, página 291, que dice, la única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en nuestro corazón. Queremos vencer la tentación, queremos vencer el pecado, queremos vencer el mal en nuestra vida. ¿Quién tiene que estar en nuestro corazón? Cristo Jesús. ¿Lo sabemos? ¿Lo creemos? Porque es diferente. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Bueno, ¿y qué pasa si finalmente uno cae en la tentación?
Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué pasa si caemos en la tentación? Bueno, yo recuerdo que alguien dice, pastor, yo creo que esto es injusto, decía alguien. Digo, ¿por qué? Dice, porque yo no estuve en el Edén y sin embargo he heredado la tendencia al pecado. Toda la maldad del pecado la he heredado. Y yo no estuve allí. El que pecó fue Adán y Eva. Bueno, pero la reflexión que podemos hacer también es la siguiente. Yo le dije a este hermano, ¿tú estuviste en el Calvario? Dice, no. Digo, pero también heredaste la gracia de Cristo. ¿Sí o no? Y a veces nosotros tenemos esa tendencia que hemos heredado. Pero la gracia de Cristo, ¿verdad?, es la que nos puede limpiar de todo pecado. Es la que puede traer a nuestra vida la salvación. Entonces, ¿qué pasa cuando pecamos? Cuando no queremos hacer lo malo, pero como dice el apóstol Pablo, a veces hago el mal que no quiero. ¿Qué pasa? Bueno, pues evidentemente el apóstol Juan nos dice algo interesante en 1 de Juan 1:9, donde él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. Yo creo que todos los que estamos aquí, hay algunos que son niños, otros somos adultos, pero en definitiva todos en algún momento de nuestra vida hemos sido niños, ¿sí o no? ¿Cuántas veces os habéis caído jugando, yendo en bicicleta? ¿Cuántas veces? Muchísimas, ¿verdad? Yo recuerdo, por la situación que yo tenía familiar, mis padres eran vendedores ambulantes y salían toda la semana de ruta, vendiendo por ahí por los pueblecitos de La Mancha. Y yo durante toda la semana que iba al colegio, me quedaba con mi abuela. Mis padres venían el fin de semana y el fin de semana iba con mis papás. Y yo recuerdo que en muchas ocasiones jugando me pelaba las rodillas y venía con las rodillas ensangrentadas por una caída, íbamos corriendo, jugando para aquí y para allá. ¿Os ha pasado eso, sí o no? Yo creo que a todos, ¿verdad? El que no le ha pasado eso es que no ha disfrutado de la vida, no ha disfrutado de su infancia. Pero a mí me pasaba. Y sabéis, cuando yo iba con mis rodillas raspadas a que me curase mi abuela me lavaba con un poquito de agua y luego me ponía mercromina. No sé si alguno se acuerda de la mercromina, me ponía un poquito de mercromina. Y luego yo le decía, abuela, ¿me pones una tirita? Y dice, no. Dice, las heridas que se tapan no sanan bien. Hay que dejarla al aire, que le dé el aire. Y efectivamente a los pocos días tenía una pequeña costra y pasadas 2 semanas se caía esa costra y se quitaba la herida. Cosa santa, todo curado. Pero a mí me llamaba la atención esa frase que tenía mi abuela, las heridas que se tapan no curan bien. Y esto me hizo reflexionar porque, ¿sabéis? Los pecados que se ocultan no se pueden perdonar. El pecado hay que confesarlo. Y de alguna forma el apóstol Juan nos dice, si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Confiesa tu pecado al Señor. Dile al Señor dónde estás fallando, dónde estás cayendo. Y tenemos de alguna forma la evidencia bíblica. El mismo David, él dice en el Salmo 32, dice, mientras yo callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Pero sin embargo, mi pecado declaré y no lo encubrí. Y dije, confesaré a Jehová mis rebeliones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros queremos encubrir nuestros pecados? Pasar nuestros pecados por alto. ¿Qué nos dice el salmista? Mientras uno encubre el pecado, ¿qué es lo que pasa? El pecado nos envenena. El pecado crea heridas en nosotros. Y no se va a sanar a no ser que lo liberemos, que lo confesemos. Por eso las heridas que se tapan no sanan bien. Hay que confesar. Hay que destapar.
Porque el único que puede cubrirnos del pecado, ¿quién es? Cristo Jesús. La gracia de Cristo dice que cubre multitud de pecados. Pecados que están confesados. Y muchas veces tenemos que confesarnos también los unos con los otros. Y pedir perdón para que esa herida pueda sanar. Hay que liberarse. Pero si la tapamos, lo que se tapa no sana bien, decía mi abuela. Por eso la palabra de Dios de alguna forma nos invita a confesar nuestros pecados, a liberarnos para que nuestra alma finalmente pueda ser sanada. Así que, mis queridos hermanos, hoy tenemos una oportunidad extraordinaria delante de la mesa de la gracia. Hay muchos que pueden pensar, bueno, yo no soy digno, pastor, pero es que esta mesa es para los indignos, para aquellos que estamos golpeados, para aquellos que hemos pecado, para aquellos que necesitamos de la gracia de la salvación. Esta mesa es para nosotros. Y creo que hoy puede ser un buen momento para pedirle al Señor que nos ayude en la tentación. Pero si hemos caído, vamos a venir esta mañana delante de la mesa del Señor y vamos a decir, Señor, perdóname. Yo quiero destaparme, yo quiero abrirme, desnudarme delante de ti y confesar mi pecado. Porque de otra manera, mis heridas no van a curar. Y cuando una herida no cura y se infecta, ¿qué pasa? Se produce la gangrena, ¿verdad? Y entonces hay que cortar. Porque si no cortas, la persona se muere. Y creo que ninguno de los que estamos aquí queremos morirnos por la gangrena del pecado, ¿verdad que no? Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos prepare con un corazón dispuesto para disfrutar de la mesa del Señor. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Amén.